Firas Al-Charani, médico nacido y vivido en Siria, quien ha vivido desde cerca el conflicto y la guerra en Siria, que se largó durante tantos años y sigue hoy en día vigente. Organizador activo de redes y grupos de apoyo tanto a Siria, pero también a la resistencia libanesa, a Palestina, etc. Y también colaborador habitual en otros medios como Hispan TV, Telesur o la actual prohibida Russia Today. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí. No, muchas gracias, Martín, por la entrevista. Muy bien. Pues si te parece, primero me gustaría introducir el primer punto diciendo que a finales de octubre hicimos una entrevista a Mayed Dibsi del FPLP y nos centramos en el que en aquel momento estaba recién empezado lo que llamaron la guerra del Sukkot, lo que fue el inicio de un genocidio perpetrado por Israel que hoy en día no conoce límites. Las matanzas son interminables y las últimas noticias que tenemos, ya ni voy a contar los muertos, lo hice en la entrevista pasada, pero se acumulan a millares, tantos que ya no tienen ni sentido poner los números. Pero las últimas noticias que tenemos es que los bombardeos alcanzan filas de gente que intenta conseguir ayuda humanitaria, los bombardeos a hospitales ya son el pan de cada día. Y bueno, esta locura no parece tener fin, pero en realidad lo que intentamos en aquella entrevista era darle un sentido, intentar entender qué es lo que está pasando, y esta entrevista nos gustaría que fuese una continuación de eso, es decir, ya no centrados solo en el conflicto entre Israel y Palestina, porque aquella entrevista por supuesto también trascendió aquello. En esta vez también nos queremos centrar en el contexto regional. Por tanto, antes de entrar en la propia guerra de Siria, que en aquella entrevista lo dije y ahora lo mantengo, creo que es clave para entender lo que está pasando en Palestina, pues no se puede entender como un conflicto aislado. Antes de entrar en la propia guerra de Siria, me gustaría contextualizar esa guerra, o yo que podríamos decir que es una de las mayores causas de esa guerra, que es la posición que ha tenido Siria respecto a Israel. Israel, en la entrevista pasada lo decía Mayeb, es la avanzadilla de la OTAN, es el que hace cumplir los intereses de Occidente en esa región, es el sheriff que ha puesto Occidente ahí, y por ese rol se ha enfrentado muchas veces Siria a Israel, ¿no? Sobre todo me gustaría que nos hablases primero de eso, en contexto histórico, y también si quieres entrar en otros países. Por ejemplo, Mayeb nos habló mucho del Egipto de Nasser, que también tuvo un papel importante hasta los acuerdos de Camp David. El que quiera, entre los espectadores, puede revisar aquella entrevista. Pero ha habido otros actores que también han tenido un papel importante, como Líbano, ya lo hemos mencionado, o bueno, otros que han tenido el papel contrario, como Jordania, que ya sabemos que es una filial de la CIA, básicamente. Entonces, en ese juego político que hay entre los distintos vecinos de Palestina, que ahora mismo pues, es tan importante en la actualidad, me gustaría que lo relacionaras y, sobre todo, como he dicho, el papel de Siria, para ir introduciéndonos en lo que fue esta guerra y por qué ha sido. Nada, primero, gracias por la entrevista de nuevo. Actualmente, yo soy miembro del MAS, el Movimiento Apoyo a Siria, que hoy en día ya está en segundo plano, y soy el coordinador general de la Opción Mundial de la Resistencia. Realmente, el eje de la resistencia empieza en Irán y acaba en el sur del Líbano, y la resistencia palestina pasando por Irak, Siria, y evidentemente el sur del Líbano, las milicias de Hezbollah y todo lo que conlleva alrededor de la resistencia palestina, la resistencia libanesa en el Líbano. Quería empezar, como has hablado en general, para no solo darle el enfoque ahora mismo que la gente siempre les gusta mucho el ejército de Assad, el ejército de Saddam Hussein. Lo mismo ahora parece la guerra es Israel con Hamas. Como ya hemos hablado en general, vuelvo para introducir el tema, muy importante. Estaba viendo la última entrevista del presidente sirio, Bashar al-Assad, y dijo una frase que me impactó. Dijo que Siria defendió Palestina 11 años en su guerra, y ahora les toca a los palestinos a defender Siria. Eso es lo que significa la relación, prácticamente, por qué empezó la guerra de Siria. Evidentemente, al ser una eje de resistencia, que no admitimos la injerencia anglosajona, americana, la OTAN en la zona, sabemos lo que es Israel, que es un estado más de Estados Unidos, entonces prácticamente estás en guerra contra Estados Unidos.
Al estar así, como somos el eje de la resistencia, que no admitimos, no tratamos un tratado de paz injusto en la zona, ni defender la causa palestina ni la autodeterminación del pueblo palestino, Siria desde 1948 ha apoyado al pueblo palestino. Por lo tanto, para que puedan romper este eje, a pesar que llegaron a unas conclusiones ellos, hicieron el tratado de paz con Jordania, pero anteriormente con Egipto, a base de lo que se llamaba el artículo 338 de Naciones Unidas, pero sin hablar lo que es más importante, lo que es la causa palestina y el derecho del pueblo palestino. De hecho, los tratados con Rabin, en su momento con Yasser Arafat, reconoce la OLP, pero no reconoce el derecho que hay un Estado palestino. O sea, la gente pensaba que es un tratado de paz y que parece que ha reconocido el Estado palestino. No, reconocen como es legítimo que van a dialogar, o el que está enfrente es el OLP, pero no hay nada concreto cuando firmaron Damon con el tema de Clinton, ¿no? Entonces, claro, para atacar el eje de la resistencia lo intentaron en el 2006 en el sur del Líbano. Fracasaron, que anteriormente pensaban que ellos con una banda de música del ejército israelí pueden invadir todo el Líbano. Y luego lo intentaron en Gaza, en ocasión el 2008, el 2014, el 2018, el 2021 y ahora el 2023. Hablamos del eje de la resistencia. Siria no pueden con Siria una guerra abierta, porque hay unas resoluciones de las Naciones Unidas del 242, hay un alto fuego, está hablando ya entre dos estados, dos ejércitos. Entonces Siria siempre estaba bajo presiones brutales a nivel económico, social, sanciones unilaterales que no están avaladas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ya sabes que el imperio norteamericano puede hacer lo que quiera, hasta hoy en día. Por desgracia, cada vez menos, pero hasta hoy en día se hizo con Siria todo lo posible, lo bueno de lo malo, que intentaron incluso por un tratado de paz le devolverán todo el territorio del Golán, incluso ayudas económicas que vienen del Golfo Persio, en otros sitios, inversiones, solo por olvidar la causa palestina, para no estar apoyando al pueblo palestino, porque ahora volvemos al tema. ¿Por qué quieren nadie que apoye al pueblo palestino? Porque quieren hacerle salir, hacer otro éxodo de nuevo. Y ahora hablamos de esto porque mucha gente no sabe lo que pasa a nivel institucional, donde el engendro de Estado que se llama Israel, ¿vale? Entonces era más fácil en Siria, tenemos que decir que son muy listos, hablando de el imperio en general. Cuando hablamos del imperio tiene muchos institutos de estudio, de investigación, y era más fácil en Siria mover, aparte de las primaveras árabes, mover el tema religioso sectario. Por lo tanto, era muy fácil mover el tema de sunitas, chiitas, alawitas, y más que Siria es un mosaico de religiones, de etnias y de gente que ha vivido prácticamente la historia, muy pocas veces había problemas étnicos entre ellos, hablando de los últimos 500 años. Siempre el turco ha intentado usarlo cuando dominaba Siria, en general, ¿vale? Entonces, claro, ha podido entrar. Como había un estudio, enseguida han usado Turquía y Qatar para financiar Qatar y Arabia Saudí. Turquía es frontera de OTAN, abrió la frontera, la llegada de los, le llaman yihadistas, que eran cortacabezas, que vienen de 96 países distintos, según estudios occidentales, y ya empezó la guerra de Siria. Entonces, claro, era una manera de destruir Siria, fragmentarla para fragmentar el eje, porque Siria está en el núcleo. Siria es el paso del armamento que viene desde Irán. Siria ha entrenado anteriormente los combatientes de Hezbollah en Siria. En el 2006 a los libaneses la resistencia le hemos abierto todas las fábricas y almacenes del ejército sirio para armamento. Todo pasa a través de Siria. Siria es importantísimo en este eje para que siga la causa palestina viva. Por lo tanto, el ataque a Siria ha sido una jugada maestra. Luego entraremos en detalle sobre la guerra y cómo ha intervenido las otras potencias, pero antes de eso hay algo muy característico de Siria, que es que otros países, como he dicho, por ejemplo Egipto hasta Camp David, desde que llegaron el baatismo a Egipto, sí que apoyó la causa palestina, por ejemplo, y tuvo una actitud contra Israel, pero luego
lo abandonó o cambió o lo que sea. También ha tenido hermanos musulmanes en el poder, hasta bueno. Y en distintos países ha ido cambiando esa posición hacia Israel. Otros más tarde se han incorporado, lo que sea. Pero Siria ha sido una constante. Desde la Segunda Guerra Mundial ha sido una constante esa posición contra Israel y por supuesto, por tanto, contra la OTAN y los intereses occidentales. ¿Cómo se puede explicar ese mantenimiento de esa posición? La firmeza del pueblo sirio en general, antes de la llegada del Baas al poder y posteriormente. Que antes de llegar al baathismo ya existía. Existía prácticamente, para decirte algo, ahora hoy en día la resistencia de Hamas, ¿cómo se llaman sus brigadas? Azz-ad-Din al-Qassam. Es un sirio de Alepo. El que llevó el religioso más importante que luchó por la causa palestina, estuvo encarcelado en Israel y tal, es Capucci, es un obispo de origen sirio de Alepo. Quiere decir, la causa palestina está muy arraigada en el pueblo sirio. Antes del Baas, incluso a nivel, incluso porque gobernaba incluso hasta la bourgeoisie siria, hasta que ganaron entra la revolución en el 63, y hasta hoy en día no ha cambiado la postura. Por esto estamos castigados. Pero sí que hay un cambio, porque en el 63 gana el baathismo y en el 67, me parece, empieza una guerra con Israel, precisamente. 67, quiere decir, en general, línea general, desde el 48 hemos apoyado la causa palestina hasta el 2023. Da igual quién ha gobernado, en más medida o menos medida, siempre hemos estado. Personas y pueblo y gobiernos. Quiere decir, eso es lo que quiere decir que prácticamente no ha cambiado en ningún momento, se ha claudicado Siria delante del imperialismo o delante de Israel. Y esto ha conllevado para destruir el eje, atacaron a Siria. Lo que he dicho en general en la guerra, pensaban que iba a caer Siria y Siria no cayó por muchas condiciones. Yo lo tengo clarísimo que Siria no cayó por el apoyo ruso, sin duda, la Federación Rusa, y el apoyo de la resistencia libanesa, que combatió con nosotros en Siria, y aliados, y evidentemente el apoyo incondicional de Irán, porque era imposible el ejército sirio, para hacer rápidamente y pasamos a otros temas, estaba en 52 frentes dentro de Siria. Es imposible un ejército con la magnitud, armamento, casi 100.000 terroristas que han entrado de todo el mundo, ataques kamikazes, o sea, la brutalidad que pasó en la guerra de Siria está documentada y algún día saldría ya con más detalles. Sin la ayuda hoy en día de la Federación Rusa, con su aviación y con el trabajo y con la ayuda incluso con armas de Irán, el general Soleimani, ha sido fundamental su trabajo, por eso lo odian tanto. El que acabó con el Daesh en Siria, entre medidas, que ya no dominaba territorios ni tenían ciudades, prácticamente el general Soleimani, por el odio, lo asesinaron hace 4 años. Por lo tanto, Siria no ha cambiado la postura. Evidentemente, cuando ya no podían con Siria, Siria ha ganado la guerra, pero nos crean problemas. El problema más gordo es el tema ahora de la ley César. La situación es dramática en Siria a nivel económico. El bloqueo es brutal, decimos que es ilegal, y tenemos aún tropas dentro, americanas ilegalmente, con bases. Lo que quiere decir, en Siria existen aún tropas americanas ilegalmente con bases, robando la zona, apoyadas por los mercenarios que están en el norte, y tenemos tropas turcas en el noreste de Siria, en Idlib, con grupos de Al-Qaeda, incluso del Daesh del Khorasan, que salió, por ejemplo, la última orden, por eso lo atacó Irán, desde ahí para hacer atentados que ha pasado en el día del aniversario del general Soleimani. Eso, por ejemplo, interesa, y ahora entramos ya más en detalle en la guerra, porque, bueno, como tú has dicho, ya se intentó en su momento, ¿no?, tanto en los 60 como en los 70, una guerra abierta y un intento de derrocar o, bueno, de cambiar el Estado sirio, pero no se logró. Y sin embargo, como tú me has dicho, después de estudios, etcétera, a principios de la década anterior, en 2011, empieza una guerra, pero siguiendo el modelo de otro tipo de intervención, que encontramos precedentes. En la anterior entrevista, por ejemplo, hablamos mucho de Afganistán y Al-Qaeda, es decir, cómo empezó ahí la estrategia de financiar una guerrilla islamista, etcétera, que pudiese echar a los soviéticos, que luego
les vino en contra a Estados Unidos. Y hemos visto esa táctica repitiéndose una y otra vez, y lo que han conformado las primaveras árabes en gran parte para llevar a los hermanos musulmanes al poder, etcétera, e incluso, porque en la anterior entrevista sobre Palestina hablamos del origen de Hamás, que obviamente no se puede igualar Hamás a Al-Qaeda, pero incluso en la creación de Hamás el Mossad tuvo intervención, y está demostrado que apoyó esa creación, aunque luego para intentar dañar a Al-Fatah, y sin embargo luego pues Hamás les ha venido en contra también, podemos decir. Pero esa táctica la vemos repitiendo una y otra vez, y en Siria también lo intentaron, es decir, de la noche a la mañana, no sé, por expresarlo de alguna manera, ese país de mayoría sunita, sí, pero con minorías, como tú has dicho, alawitas y chiitas, pero también cristianos católicos, ortodoxos, de todo. Armenos, chechenos, de todo un montón de grupos que van contra esas minorías y basándose en bestialidades que hicieron en Alepo, en Raqqa, en todas partes. A pesar de esas bestialidades consiguieron apoyo, porque como tú dices también había mercenarios, pero sí que lograron ese fenómeno del islamismo radical que pudiese crear una resistencia. Y ahí tengo dos puntos. Bueno, primero este fenómeno que nos explique un poco y lo relaciones un poco con las primaveras árabes, etcétera. Segundo, el apoyo occidental, porque yo, aunque sea bastante más joven, lo recuerdo perfectamente en 2011, cómo hablaban de grupos opositores al gobierno de Assad y que aquí hay que apoyarlos, etcétera. Y entonces empezó la fiesta de primero Estados Unidos, luego Inglaterra mandando armas, luego España se unió también, todos los países empezaron a mandar armas. Y para 2012, 13, 14, no sé exactamente cuándo fue, incluso había analistas de la CIA que decían públicamente que esos no eran grupos opositores neutrales, sino que eran Daesh, eran Al-Qaeda, eran Al-Nusra, bueno, todos los nombres que se puedan venirnos a la cabeza. Y sin embargo, el envío de armas siguió. Y el apoyo en la prensa al envío de armas siguió. Entonces el segundo punto es el apoyo occidental. Y luego lo has mencionado en la anterior pregunta, y me gustaría que ahondaras en eso un poco, es el apoyo de Irán, porque has dicho que es fundamental Irán en eso de la resistencia y ayuda a Palestina, etc. Claro, Irán tiene esa posición desde el 78, creo, que cuando echan al Shah, pero es una revolución, suele llamarse, desde unas posiciones teológicas o del Islam, muy relacionadas con el Islam más radical, etc. Entonces, esos tres puntos, ya sé que son un poco dispersos, desarrollados como te digas, pero me gustaría que los mencionaras un poco, porque suelen crear confusión. Sí, vamos a ver. Primero, el tema del Daesh es una creación totalmente de Estados Unidos. Lo dice Donald Trump en temas electorales, que Hillary Clinton creó el Daesh. ¿Cuándo creó en el Daesh? Cuando tenían que salir de Irak, cuando ya estaban derrotados desde el 2003 con la resistencia iraquí, cuando tenían que salir para crear problemas en las provincias sunitas, han creado el Daesh en Irak y con facilidad han podido entrar en Siria cuando ya se debilitó el ejército sirio. Sin duda, sin la bravía del ejército sirio no hubiera logrado Siria a salvarse, pero la ayuda de la Federación Rusa y de Irán concretamente, volvemos a ello, y la resistencia libanesa ha sido fundamental. Entonces, esto es primero. Segundo, yo no tengo constancia, menos lo que dicen, que el Mossad ha creado Hamás. No veo ni nada en Wikileaks, que Wikileaks ha sacado todos los documentos posibles, y probablemente hasta diría hasta una propaganda sionista, para crear problemas dentro del pueblo palestino. Mi opinión, porque de hecho se ve que la destrucción del Estado de Israel cada vez está más cerca. ¿Y quién la está liderando? Jamás se tienen que ver los hechos. No entramos en este detalle, yo tengo mis dudas sobre esta teoría. Sí, lo dejas expuesto. Yo en la anterior entrevista lo expuse, hay algunos datos que aportaron dinero, etcétera, pero bueno, sí. Es algo tal, pero en fin, como el M6 ha creado a los hermanos musulmanes. Eso es. No sí. lo sé. Tengo mis dudas, si no estoy seguro, pues el tema no está ahí, el tema concreto, cuando ahora quieren hablar siempre de la resistencia, que es islamista. El tema de la situación de Palestina no es así, porque cuando ya había un vacío en la lucha armada, porque que empezaron la lucha armada de los palestinos eran marxistas-leninistas, los LP, el Frente Popular de Liberación de Palestina y el Democrático. Son marxistas, de tendencia laica. Pero claro, cuando tú llega un momento esta lucha armada, vas dejándola detrás, evidentemente da igual que la ocupa un
Hamas o la Yihad Islámica. La idea es que estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de ideología, o sea, que están defendiendo el pueblo palestino. Luego, cuando hay una liberación del pueblo palestino con una tendencia de elecciones libres, un territorio, un estado, unas fronteras, habrá elecciones y si Hamas gana las elecciones, pues tiene que aceptarlo, si está hablando de democracia. Esto ya es otro tema, estamos hablando, esto ni se sabe cuándo, pero ¿quién le dará hoy en día la resistencia? Los grupos islamistas. Pero tú imagínate, yo concretamente soy un hombre laico, yo soy un hombre prácticamente no tengo que ver con el islamismo ni radical, ni político, ni el practicante, ¿vale? Pero todos apoyamos, o sea, quiere decir, el apoyo es incondicional de todo el pueblo palestino, te diría hasta en la Cisjordania, hasta gente dentro del Fatah, y ya no hablo del mundo en general árabe, con todos sus equipos, partidos y lo demás, quiere decir, hablo de los pueblos, no gobierno como el gobierno, algunos como gobierno no, pero el pueblo jordano está completamente con el palestino, no su gobierno. El egipcio, pues diría la misma medida. En definitiva, ellos quieren jugar sobre esta base para demostrar en el mundo que es un país laico. Israel está atacado por unos terroristas y quieren compararlo con el Daesh. Comparación ninguna, porque el Daesh, incluso en la guerra de Siria, estuvo en la frontera con Israel. En la frontera. Y hay documentos y fotos y imágenes. Jamás ha tirado una bala, ya no digo un misil, a Israel. Ni una. Todo lo contrario, contra el ejército sirio, con la población siria y tal igual. Los heridos de ellos, cuando el ejército sirio les bombardeaba, les coraban en Israel. Pero el mejor ejemplo actualmente, tú imagínate la guerra ahora de Palestina, que es el núcleo de la causa árabe y el mundo musulmán. ¿Dónde está el Daesh? Por lo menos una declaración. O Al-Qaeda, una declaración. Digan, mira, apoyamos la lucha del pueblo palestino. Todo lo contrario. Están atacando y criticando Hamas, que ahora no es el momento de esta guerra. Por si no ha quedado claro, por si no lo han escuchado bien, lo has mencionado, que los heridos en combate del Daesh en Siria eran sanados por los servicios israelíes. Dentro del Galileo, que hay imágenes de entrando Netanyahu saludándolos dentro, si es que esos son vídeos. Yo he hecho a lo largo de la guerra de Siria, pues quizá 7, 8, 10 conferencias. Yo siempre iba documentado con vídeos. No son palabras, uno puede entrar y las puede ver. Aparte fotos, imágenes como están saludando los sionistas soldados en la frontera con el otro lado, con el Daesh, vestido del Daesh, que tiene un vistamiento muy especial, pantalones cortos, que nosotros los conocemos, cada uno como va vestido. Es decir, esto está documentado, cuando hablamos, no hablamos aquí de propaganda, cada uno que puede entrar y puede verlo, ¿vale? Jamás han hecho nada, pero más aún en esta guerra, por lo menos una declaración de apoyo, ni declaración de apoyo. Tú imaginas la resistencia iraquí, ataque directamente de Irak a Israel, los yemeníes. Entonces, por lo tanto, el enfoque está claro que, en general, quieren dar esta imagen en Occidente que estos son grupos radicales islamistas. No es el tema. Y el tema de Irán es la opción del pueblo iraní. Estamos de acuerdo completamente con una revolución islámica dentro, pero realmente yo, como soy antiimperialista, yo estoy totalmente con Irán. Vuelvo a insistir que no soy con el islamismo ni político. Pero mientras es el enemigo de Estados Unidos, el enemigo de la entidad sionista, está apoyando una causa justa, causa de los pueblos del tercer mundo, tal igual, estoy totalmente con Irán en este aspecto, sin duda, da igual que sea. Pero te preguntaba más, ¿por qué Irán ha tomado esa posición? Es decir, ¿por qué ha ido por ese derrotero en el que se ha enfrentado a Israel? Porque está por las causas justas, la causa del pueblo palestino. Yo te digo algo más, si no hubiera ganado la revolución islámica y este cambio radical y quita la embajada de Israel y declara a Israel como va a aniquilar a Israel y es el enemigo número uno de Israel, la causa palestina está terminada, pero terminada, terminada, míralo, los tratados de Abraham anteriormente, ya va a entrar ahora a firmar a Arabia Saudí,
los de Emiratos Árabes Unidos les llamo yo Emiratos Sionistas Unidos. Ayuda hasta a nivel de llevarle las comidas frescas a Israel. Es decir, si no es el apoyo de este eje de resistencia con un país grande e importante como Irán, esto hubiera terminado. La primera vez te ves un genocidio en Internet. Lo que está pasando lo está viendo. El mejor ejemplo, la guerra de Irak. ¿Qué te acuerdas de la guerra de Irak? Ahora te digo, imagen, ¿qué te acuerdas de la guerra de Irak? Los soldados yanquis echando la estatua de Saddam Hussein. Por ejemplo. O la imagen del Tigris, en el bombardeo lejano, que lo saca mucho, cualquier cosa hablan de Irak, televisión española saca esta imagen. Tú no has visto mutilaciones, no has visto ataques a hospitales, no has visto niños, un padre sacando a sus hijos en una bolsa de Mercadona, no has visto mutilaciones de niños cada día, cada 2 horas, niños que le han quitado las manos o piernas ahora en Gaza sin anestesia. Tú no ves que gente no tiene agua potable, no puede ni comer. Esta imagen, el que impactó, la imagen impacta mucho más que la palabra. Entonces, claro, esto hace años dominaban los medios de comunicación. Sacan lo que quieras y tú ves la caja tonta delante tóxica y crees lo que te están mirando, te das la veracidad del hecho, que es imposible que te van a engañar. Te están engañando siempre. ¿Quién está detrás de ello? Pues si está Irán apoyando, porque ¿quién ha preparado estas milicias para que saber manejar lo todo posible, hacer una guerra de guerrillas, de desgaste, la entrada dentro del ente sionista? Ha sido un fracaso tremendo, tanto que no hablan del Mossad y el Shabak y lo saben todo, y el nivel cibernético y tal igual y no sé qué. Han entrado con una facilidad tremenda porque llevaban 8 años preparándolo. Si no fuera Irán detrás de todo eso, que no fuera Irán que ha armado y ha preparado luego, posteriormente, en la segunda fase, los combatientes de Hezbollah, y en Siria también, no había causa palestina. Hubiera terminado, hubieran hecho incluso el éxodo que están en este plan. Por cierto, había planos secretos que algún día saldrán los documentos. Nunca han cumplido nada. Por lo tanto, el tema de Palestina, si no fuera Irán, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Y en poco tiempo hemos avanzado muchísimo, muchísimo. En la guerra actualmente en Gaza, a pesar de todo el sufrimiento del pueblo palestino, es la única manera, porque este ente sionista no entiende más con la fuerza. No hay manera, ni va a dejar, ni siquiera con la presión internacional. Y dudo hasta incluso con la Haya ayer, va a cumplir ninguna de ellas, porque en cualquier momento no reconoce lo que dicen. Y aparte, si hay que llevarlo al Consejo General, habrá un veto. Desde luego, las pantomimas de juicios no van a servir de mucho porque se han hecho famosas ahora las declaraciones de Biden de hace décadas, ¿no? Que dijo que si Israel no existiera habría que inventar uno. Por ejemplo, yo está claro. no tengo este vídeo. Pero entonces, para hacernos una idea a nivel regional, para contextualizar lo que está pasando en Palestina, siguiendo al hilo lo que has dicho, tenemos por un lado Irán, tenemos a Siria o tenemos a Líbano, por ejemplo, con la guerra 2006, por ejemplo. Es muy importante en este. Estos países que están sosteniendo prácticamente un pulso con los países del Oriente Medio, que son las filiales de Occidente, bueno, los que tienen que salvaguardar los intereses de Occidente, y esos países son Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, ya los has mencionado, Bahrein, también Israel, por supuesto, Egipto. Pero son los países que más dinero tienen, más petrodólares tienen, más apoyo de Occidente tienen, etcétera. ¿Cómo puede ser que este pulso se esté manteniendo? Pues el pulso de nosotros contra Estados Unidos, mucho más, esos son títeres. Incluso la actuación de ellos por el miedo piensa que si cae Israel, como son estados artificiales, que pueden caer. Es decir, ¿quién puede nombrar Arabia Saudí? Se llama Arabia Saudí por los sauditas, que es una familia, como aquí le llamas Reino Borbón. Es que no tienen más estructura porque le han dado el poder. Desde Sykes-Picot, cuando se dividió la zona, los británicos, los franceses en su momento le dijeron, pues mira, a este tribu tú gobiernas y el otro, y han gobernado a base de cortar cabezas y matar gente. Y ves, todos son emires y todos son príncipes y dominan Qatar, dominan Bahrein, tal igual. Temen que si cae el portaaviones, que es del imperio anglosajón en Israel, a esto le puede llevar a algún tipo de problema. ¿Y dónde vienen las garantías? Del otro lado, lo que está haciendo China. China lo que hizo,
debajo de la magia arreglar el tema que va un camino, esperemos que va mejor entre Irán y Arabia Saudí, para quitar tema al asunto que siempre han usado la religión en esta zona. Siempre para los saudíes viene el peligro chiita. Para entender entre ellos no hay problema ni entre chiitas ni entre sunitas. Hay intercambio, ideas, respeto mutuo, integridad territorial de cada uno, soberanía de cada país en su tal igual. Y esto lo ha logrado, detrás de ellos también está Rusia, pero los chinos. El mejor ejemplo que no hay un problema religioso, jamás, son sunitas. Las Jihad islámicas son sunitas, ¿vale? ¿Qué son los Houthíes? Chiitas. ¿Quién son los Hezbollah? Chiitas. Por una causa común no hay ningún problema. Donde han intentado... Para que entienda el espectador, son todos favorables a la causa palestina, por ejemplo. Totalmente, pero que usaron este pretexto en Siria. En Siria la guerra era sunita contra chiitas y alawitas. Esto se ha caído con la guerra de Gaza hoy en día. Desde que hoy en día hay buenas relaciones, relativamente va a mejorar entre Irán y Arabia Saudí. Arabia Saudí ha sido el artífice de esta creación del islamismo radical y... Sí, pero no en su territorio, lo usa como instrumento. ¿Ves? Porque este está contra Hamas. Es que eso podemos hablar de aquí hasta mañana. Ellos lo han apoyado, lo han financiado, pero que actúa en Egipto o actúa en Siria, pero no ahí. Les tienen miedo, por eso ahora no apoyan jamás, porque parece apoyar el pueblo palestino y su causa justa, estás apoyando a Hamas. Y lo mismo los Emiratos. Apoyan con dinero, pero que hágalo fuera. Por decirte algo, como aquí, los servicios secretos europeos apoyan el terrorismo internacional islamista, pero fuera de Europa. El presidente sirio dijo en su momento, cuidado que va a venir el efecto boomerang, porque se sabía que va a venir el efecto boomerang, porque había datos e información sobre el tema. Y Al-Qaeda es el primer ejemplo. Y de ahí luego vino el boomerang y pasó lo que pasó en Barcelona y pasó en Bruselas y en París y tal igual. Pero estaban advertidos. Lo que pasa es que ellos quieren que sea el paso. Aquí han dejado pasar muchos para Siria, en toda Europa. Les cogían de los aeropuertos, le llegaban a tal, todo organizado, viajes organizadas, llegaban a Turquía y entraban por el norte de Siria. Pero querían primero limpiarlos, a ver si se mueren en Siria, y nosotros financiamos, ayudamos logísticamente, pero que no vuelvan. El efecto boomerang, y lo dijo el presidente sirio, que aquí no hay sorpresas. Tú, si quieres cerrar los ojos y pensar que no va a pasar nada, es tu problema. Tenemos, por tanto, dos bloques, uno fuera de contra la influencia sionista y los apoyos de Estados Unidos, que hemos mencionado, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, y estos, a su vez, tienen, ante todo, subordinación hacia Estados Unidos, son sus filiales en Oriente Medio, y al mismo tiempo distintas relaciones con distintos países, tanto de la resistencia o no, o lo que sea. En este caso, aclarado eso un poco, para que el espectador no se pierda, porque evidentemente son muchos datos, ahora querría preguntar sobre algo mucho más específico. Hemos mencionado mucho Qatar, Arabia Saudí, etcétera, y en algún momento has mencionado a los hutíes, es decir, la guerra de Yemen. Contextualízanos un poco qué es la guerra de Yemen y, sobre todo, ahora que llaman tanto la atención, ¿no?, el paso que han cortado y que están capturando barcos los hutíes para apoyar a Palestina. También sitúanos esto un poco, que llama tanto la atención ahora mismo y casi nadie... Es la guerra más silenciosa y más mortífera, la de Yemen, con más víctimas. Vamos allá rápidamente. Qatar apoya a los hermanos musulmanes. Oficialmente, los dos que apoyan a los hermanos musulmanes les han financiado y tiene el apoyo es Turquía y Qatar. Por lo tanto, la relación con Hamas es buena. Por eso hace de intermediario, pero ni siquiera los líderes jamás se fían de Qatar. Están obligados, porque tiene que haber un intermediario, tema de prisioneros, tema de tal, alguien tiene que estar en el medio. Pero hoy en día la resistencia no se fía de Qatar. Los líderes, le llamamos nuestros hermanos, porque sabe que es tu hermano porque te lo va a clavar, ¿vale? Eso es el tema de Qatar. Qatar ha financiado la guerra de Siria.
y tiene buenas relaciones con los hermanos musulmanes. Por eso tiene un choque con los Emiratos Árabes Unidos y con Arabia Saudí. Ahora parece que entre ellos se entienden porque son la misma porquería. Para mí todos son la misma cosa. Maldito sea que salió el dinero en esta zona y esta riqueza. Si hubiera salido en otro sitio del mundo, habrá más civilización. Pero en fin, cosas, petróleo y gas bajo... Bueno, quizás si hubiese aparecido en otro sitio, habría otro estado reaccionario en otro sitio. Vete a saber, esto hubiera salido en Siria pues, o hasta en cualquier sitio igual para mejores causas. Pero en fin. ¿Y los hutíes? Te explico, en todo el tema concreto, como es un eje de la resistencia y crearon el problema étnico y religioso en la zona, como hutíes son chiitas, como en Siria estamos luchando con los alawitas y los chiitas, estamos luchando contra Irán chiita, pues los hutíes es un enemigo nuestro. Así empezó la idea porque vieron que tiene un poder político, administrativo y la gente les quiere y parte del ejército yemení oficial está con ellos. Inicia la guerra del 2015, pensaban que van a acabar con ellos. El combatiente más duro que puede enfrentar a él, descalzo, es el yemení. No sabe la movilización y su cabeza cómo está preparada esta gente. De verdad, yo estoy asombrado. Y es el ejemplo, están atacando bases, barcos americanos. O sea, tú imagínate un país sale de una guerra devastadora que lo han machacado, han matado a sus niños, han atacado tal, durante 7 u 8 años, la misma coalición, yo pienso con un par de bombas van a acabar con ellos. Solo un dato te digo yo, en el 2015, hasta que terminó esta guerra, había 245 movimientos de aviación militar de la coalición sobre Yemen. Imaginen la cantidad de bombardeo diario durante 7 u 8 años. No han podido con ellos, tienen que pactar con ellos. A la fuerza, porque con los drones llegaban, atacaban en Arabia Saudí, sus tropas y mercenarios no podían avanzar. Vieron que una manera, o tenemos que parar, o la guerra se traslada dentro del territorio de Arabia Saudí. Y con la mediación china e Irán se logró. Entonces, claro, hemos avanzado, y es el problema ya no es un tema entre chiitas y sunitas, lo que les viene muy bien al imperialismo y al sionismo. Entonces, los saudíes es la sorpresa en este caso, la sorpresa en la guerra de Gaza. No esperaban eso, esperaban, el frente sirio se puede abrir, el frente libanés por supuesto. Gaza, Cisjordania lo tiene complicado porque la autoridad palestina prefiere no hablar de este hombre, pero yo creo que más traidor al pueblo palestino que Abbas es difícil de que lo haya, porque tengo que matizarlo, no hay una intervención que entra en cualquier sitio en Cisjordania si no están colaborando con las fuerzas de seguridad e inteligencia palestina de Abbas. Tú no puedes entrar a un campo de refugiados sabiendo cada uno dónde esté. ¿Cómo van a saber acoger a alguien donde esté? Si está en un campo de refugiados, las calles están allí. Quiere decir, una colaboración directa. Es un traidor, ¿vale? Y los palestinos lo saben, pero ahora no es el problema de una guerra civil entre ellos, ¿vale? Por lo tanto... Entonces, ¿los hutíes son la sorpresa? Eso es, tremenda sorpresa. No se esperaba, te digo más datos, ni la CIA, ni el Mossad, porque hay ni el M6, con los informes que tienen, que puede abrir este frente. Lo mismo que pasó, que no sabían en la guerra de Siria que las tropas rusas van a entrar directamente en la guerra. Pero por muy duros que sean, estamos hablando del libre comercio, es algo sagrado y se ha creado una coalición con los países más poderosos del mundo para volver a tomar control de este paso. El que está haciendo todo posible que no hay comercio es la presencia militar en la zona, porque de hecho el primer día pararon un barco israelí con bandera israelí y dijeron todo lo que va a los puertos de Israel, no me gusta ni la palabra Israel, de la Palestina ocupada, vamos a pararlo. Entonces ellos identifican a cada barco, todo lo que va mercancía desde India, China o otros sitios, tiene que ir a Eilat, o los puertos del Mediterráneo o en el Mar Rojo de la Palestina ocupada, vamos a pararlo. No hablamos del comercio internacional, de hecho, cualquiera de nosotros hoy en día puede ver por GPS ver que hay tráfico en esta zona. El 70-80% de los barcos pasan. Eso no hace falta, entrar por GPS y ves que los barcos van pasando. Los barcos chinos de Hong Kong, de Corea del Norte, de Corea del Sur, todo pasa por ahí. El problema es que ellos
han venido a defender el ente sionista. Eso es el problema, ¿vale? Y los houthíes no van a parar, ni hay manera que pueden pararlos, porque ni con 20 ataques ni con 200 ataques, porque primero, tienen mucha experiencia ya en la guerra, los datos que tiene las inteligencias europeas no son la realidad, lo que pasa dentro y donde tienen los armamentos, y van a seguir atacando, y querían y deseaban los houthíes, lo dicho, su líder, queremos enfrentarnos al enemigo directo nuestro, a Estados Unidos e Inglaterra. Lo están deseando, que no entran mercenarios. Quiere decir, los títeres alrededor, antes era Arabia Saudí, pilotos pakistaníes, mercenarios de Sudán, no sé, le llaman la coalición. Son los mismos que atacaron durante 7 años. ¿Qué van a hacer ahora con un pocos ataques? Aparte no tienen ni suministro de armas suficiente para enfrentar a ellos. La guerra de desgaste. Ayer un ataque, antes de ayer otro ataque a barcos, y se atreven a atacar hasta barcos militares americanos. Está hablando el yemení, que hablan de los houthíes, yo hablo de los yemeníes porque la parte grande que viven de los yemeníes viven en esta zona. Y el ejército oficial del Estado está con ellos. Entonces, claro, no va a acabar esto nunca. Hablan de coalición. ¿Qué coalición es? Nómbrame algún país, incluso está en el Mar Rojo, que está implicado directamente. Ni Arabia Saudí quería entrar en el tema, ni Egipto, ni siquiera Eritrea, ni Djibouti, tenían miedo, porque está enfrente, no quiere entrar. Bahrein, unos títeres de los americanos, un país pequeño que no pinta nada, Holanda, Canadá, pero a nivel logístico, pero realmente el que está llevando... Se supone oficialmente que Arabia Saudí lidera una coalición en esta guerra. Actualmente no. Ahora los ataques en el Mar Rojo no. Los ataques, pero en la guerra de Yemen sí. Sí, pero ya ha terminado. Quiere decir, actualmente está hablando... Sí, la coalición que ha intervenido ahora, que han dicho, son todos países occidentales. Sí, occidentales no, pocos. Mira, ni quería Italia, ni quería España, ninguno, ni la OTAN presentaba ahí, ni digamos, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, nada. Hablando de 4 países con apoyo logístico, simplemente por nombrar nombres. Imagínate lo que es Bahrein, es una cosa así, un agujero. Y de Europa, Holanda, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente el que está llevando los ataques, británicos y americanos. Un dato más. El primer ataque, el primer día, y me consta hasta el segundo día, ¿sabe dónde salieron los aviones británicos para atacar? Te sorprendo. Imagínense si tienen ellos bases alrededor, desde Chipre. Porque ninguno de los países de la zona quiere implicarse. Imagínense si tienen ellos destacamento en Eritrea. Tienen aviones ahí. Y en el Golfo Pérsico, en los Emiratos, tal. Desde Chipre, desde el Mediterráneo. Quiere decir, no es ninguna coalición, solo americanos, nombrar nombres, y te digo yo, no tiene esta capacidad ni militar de llevar algo a más, y van a tener pronto problemas de abastecimiento de suministro de armas en sus barcos en el Mar Rojo. Evidentemente, ahora sí que ha subido el gas en Europa, y ha subido, va a subir más, porque hasta Qatar no puede mandar, quería venir para Repsol y Endesa han pedido gas qatarí, 5 barcos enormes tienen que hacer una vuelta larga, y las aseguradoras aseguran mucho más, el petróleo va subiendo, y la resistencia domina 3 mares. Si esto va a más, pues el otro estrecho más importante se cierra en cualquier momento. Sí, acaba la guerra de Siria. Ellos estás en una guerra, tienen en cuenta que hay gente enfrente que está dispuesta a morir por su causa y llevar al sitio. Si queréis más guerra, bienvenido sea. Nosotros no queremos más guerra, pero esto va a este camino. Es decir, hoy en día, imagínate lo que pasa, diariamente se atacan los bases americanos en Siria y en Irak, pero todos los días. Y esto no va a parar nunca. Yo diría hasta que incluso para la guerra, igual no para en Irak. Bajo mi punto de vista de terminar con el Estado de Israel, no me quepa la menor duda. Y no hace falta bombas atómicas, ni guerras nucleares, ni tal igual. Ellos se van a dar cuenta que no tienen ya una seguridad dentro de este Estado. Ni a nivel económico, ni a nivel comercial, ni a nivel de desarrollo. Y todos tienen colonos, se llaman colonos, tienen doble nacionalidad.
Pues cuando tú en un sitio no te va bien, pues yo, como tengo que hablar, pues vuelvo a Inglaterra, o vuelvo a Alemania, o vuelvo a Polonia, o voy a Argentina. El palestino no tiene nada donde ir y no va a ir a ningún sitio, es su territorio. Por lo tanto, empezó un mundo que entre las presiones económicas, sociales, el miedo, aleja la resistencia, cómo va a más, yo creo que ese es el inicio. ¿Cuándo va a durar? Pues no lo sé. Porque la solución de dos estados es una de las grandes mentiras, lo sabe hasta Occidente, pero hay que hablar de algo. El mismo Biden, dos estados, pero que es que si el ente sionista te dice dos estados, no, vamos a hacer una isla artificial y llevar a los palestinos al mar. Y la tensión que se ve, tampoco el resultado es incierto, porque desde luego en Líbano consiguieron que Israel no entrara y ahora lo están consiguiendo, en el Mar Negro Siria ha conseguido, ya veremos cómo acaba la guerra, pero en principio parece que resiste, el Mar Rojo ya veremos, es incierto. Entonces mi última pregunta es justamente, lo has mencionado, ataques a bases americanas en Siria, en Irán, etcétera. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la escalada? Esto ya es hipotético, totalmente tu opinión, con riesgo asumido, evidentemente. Pero bueno, solo unas pinceladas, no especulación, evidentemente, pero sí, No. basándose en lo que sabemos, Lo que esta escala de tensión, ¿a qué escenario nos puede llevar? O sea, el confrontamiento puede ser aumentando con la guerra de Gaza, si sigue Estados Unidos el apoyo, sigue bombardeando dentro de Irak o dentro de Siria, siguen los atentados contra líderes que no va a conseguir que Israel con ello nada, puede ir aumentando hasta posiblemente una guerra regional. Cabe la posibilidad. Si logran parar la guerra de Gaza, la intensidad puede bajar, pero nunca va a parar, porque la decisión está tomada de sacar Estados Unidos de Asia Occidental. Es una decisión que se tomó como la venganza de cuando murió el general Soleimani, que la mejor venganza de ello es sacar a Estados Unidos de esta zona. Quiere decir, para nosotros el Golfo Pérsico es un mundo aparte, pero en Siria y Irak hasta que salga el último soldado americano. Por lo tanto, habrá jaleo, no van a parar de atacar bases militares. Llegarán a la conclusión, como han hecho en Afganistán, cogerán sus cosas y se marcharán. Cuando más víctimas, más ataque permanente, digo, desde que empezó el tal, hay por lo menos 180 o 200 ataques ya a sus bases. No les está funcionando ni la cúpula de hierro, está el impacto directo y empiezan a haber ataques hasta sus convoys. Quiere decir, esto va en aumento. ¿Que puede haber un problema, conflicto interno en Irak? Por supuesto. Yo creo que habrá una confrontación directa con el Kurdistán iraquí, porque tienen base del Mossad ahí y quieren que sigan los americanos, pero eso es otro tema iraquí que tienen que arreglarlo entre ellos. Ellos en su momento han dividido el país entre sunitas, chiitas y kurdos. Es un problema gordo para solucionarlo, y en Siria también lo mismo, tienen hasta que no salgan. Por lo tanto, cabe la posibilidad de una guerra regional según lo que quiere el imperio. Si el imperio quiere extender más y atacar más, pues tendrá más frentes. Y por terminar, si quieres, te digo, desde 1973, con el movimiento nazarí en general, aquella guerra de los 6 días donde se abrió prácticamente los 6 frentes. Hoy en día ha vuelto otra vez a juntarse los frentes, que ya son 7 con Yemen. Por lo tanto, es una guerra larga y estamos en un episodio concreto muy importante bajo mi punto de vista en esta guerra en la zona, por quitar el imperialismo de la zona y por la autodeterminación del pueblo palestino y liberar Palestina desde el río hasta el mar. Pues con esto solo me queda darte las gracias, si te parece bien, por la entrevista y bueno, por abrirnos las puertas de tu lugar de trabajo, de tu clínica, para poder hacer la entrevista. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.